Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que se redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Padre, gracias por tu palabra, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero que hablemos acerca del enviado del Señor, de los envíos del Señor y de los que el Señor envía. Porque aquí dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió. El que Dios envíe es algo serio, mi hermano. Es algo muy serio, es algo muy importante. Es la ayuda que Dios da, porque dice en Juan 3:16, vaya conmigo a Juan 3:16. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, envió a su Hijo, dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios vio que el mundo iba a una condenación y que si no había un auxilio divino, si no había un envío de Dios, la gente, el mundo se iba a perder y no iban a tener la oportunidad de ser salvos. Pero Dios envía a su Hijo. Y el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Repito, el que Dios envíe es algo serio. No es algo trivial. No es algo, hermano, que bueno, Dios envió y ojalá suceda algo bueno. No. Eso fue una obra poderosísima de Dios enviando, escogiendo a su Hijo para enviarlo a la tierra. Eso nos bendijo. Pero yo debo de tomar en cuenta, porque ese envío trae una responsabilidad en el ser humano, tanto así que el hombre va a ser perdido por no recibir. Dice el versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, mire lo que dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que el enviado tiene la diferencia, o el enviado hace la diferencia tan grande que el hombre que cree en Él va a ser salvo, perdonado, libre. Pero también que el hombre que no cree en Él se va a perder por una eternidad, va a sufrir un castigo eterno. Fue algo muy serio, fue algo muy grande, fue algo que Dios decidió, y por eso Dios quiere que el hombre en la tierra atienda a ese envío de Dios, que lo tomen en serio. Porque la bendición de recibirlo es muy grande, pero también la consecuencia de no recibirlo también es demasiado grande también. Es algo, hermano, que está jugando la vida misma. Primeramente tengo que darle gracias a Dios por enviar a Cristo Jesús, por tener un enviado, por tomarnos en cuenta, por tomar en cuenta a la humanidad. Dice la Biblia que el buen pastor, él tiene 100 ovejas, se le pierde una y él deja las 99 por venir a buscar la perdida. Es decir, que la tierra, el mundo era la oveja perdida. Yo creo que no hay 100 planetas en el universo, en las constelaciones, en los diferentes sistemas solares. Nuestro sistema solar, nuestra galaxia no es la única. Hay muchos, pero dejó a todos para venir aquí a buscar la oveja perdida, a ponerla sobre su hombro, a llevarla a salvo. Es algo muy grande el que haya dejado las 99 mejores, 99 hermanos que quizás tienen más entendimiento que nosotros, pero Dios dejó aquellas, o Cristo Jesús dejó aquellas, el Verbo dejó aquellas y vino como el buen pastor a buscar la oveja que se había perdido. Y qué desastroso sería que esa oveja por la cual se dejó todo no reciba al enviado. ¿Qué son las consecuencias más grandes? Las consecuencias más grandes no es el pecado, mi hermano. La consecuencia más grande es no recibir al enviado, al enviado que fue Cristo Jesús. Y entonces dice que el que cree en Él no es condenado, es absuelto. Es decir, que Dios escogió y dijo: a ti te absuelvo porque has creído. Pero el que no ha creído, dice que ya ha sido condenado, es decir, que se condenó a sí mismo al no creer en el nombre, en la posición, en el lugar del Hijo de Dios. ¿Qué lugar tiene
el Hijo de Dios. Es muy importante que en mí nunca se me olvide la posición que Dios ha dado al enviado, a Cristo Jesús. La posición más alta de todo el universo. Yo creo en su nombre. Diga conmigo, yo creo en su nombre. Porque dice que los que no creen han sido condenados porque no han creído en el nombre, en la posición más alta. No existe una posición más alta que la del Señor Jesús. Yo creo en el nombre, yo creo en la posición del unigénito Hijo de Dios. El enviado es algo muy serio. En Mateo capítulo 9, pensemos en los enviados, porque el enviado es tu solución o es tu diferencia. Es algo muy serio. Ahí Dios puso la solución. Desafortunadamente, ahí está la perdición también, al no recibirlo. En Mateo capítulo 9, versículo 36 dice que viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, estaban abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a los discípulos, a sus discípulos, dice: la mies es mucha. Hay mucha gente que no tiene pastor, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente perdida. Tengo compasión de ella, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando Dios mira el problema, cuando Dios mira la dificultad, cuando Dios mira esas multitudes, dice: tenemos que tener enviados. Y dice el Señor Jesús: rueguen al Señor Jesús, rueguen a Dios que envíe obreros a sus mies, porque ellos son los que van a hacer la diferencia. Esa es la manera de que Dios trabaja con la tierra, a través de enviados. Pero el enviado principal obviamente es Cristo Jesús. Él es el enviado. Dios lo envió desde el cielo. Pero ahora dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. El enviado es algo serio. El que el Señor envíe, el que el Señor escoja a alguien y diga: a ti te voy a enviar. Ese enviado obviamente tiene también una posición y es la solución para los problemas, para la ayuda que queremos de Dios. Y el siguiente versículo, bueno, ahí en Mateo 10:1 dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjese, mi hermano, que hay un poder en los enviados. El enviado Cristo Jesús trajo el poder de redimir a la humanidad. Trajo el poder. Él tenía que cumplir, tenía que ir a la cruz del Calvario. Tenía que ir y pagar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí estaría el poder. Todo el que mire hacia esa cruz con fe, creyendo, mirar hacia la cruz del Calvario, creo que ahí el Señor Jesús estaba pagando por mis pecados. Creo que ahí, hermano, era el pago por todas mis faltas, y yo creo, y por eso yo recibo salvación y soy libre. Hay un poder que Dios pone en los enviados. Llamó a sus discípulos, a sus 12, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Ahí hay un poder, ahí hay una protección. El versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Y les dijo: no vayas por el camino de los gentiles y no entres en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense que el enviado tiene una comisión de trabajo. Una comisión. El Señor Jesús no vino a las naciones, vino a Israel. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a ellos les dio el derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Pero desde ahí salió la salvación para todos nosotros. Y como ellos no lo recibieron, ahora a nosotros nos toca. Es decir, que teníamos que esperar nuestro turno. Diga conmigo: esperar el turno. Es importante. Señor, gracias por haber venido, gracias por haber sido enviado, pero era necesario. La Biblia enseña: era necesario que se predicara primero el evangelio a Israel. Pablo dijo: pero puesto que ustedes no se consideran dignos de la vida eterna, me voy a los gentiles. Era el turno de los gentiles. Pero hay un enviado, y esos enviados traen
esa comisión de trabajo, esa autoridad, una comisión de trabajo de parte de Dios, y es algo que yo tengo que respetar. Gracias, Señor, por enviar, gracias por escoger siervos tuyos, Señor, que traen una comisión de trabajo. Quizás a los discípulos les podían decir: miren, el mundo se está perdiendo y ustedes solamente con Israel. Es que el Señor nos dijo: no vayan a los gentiles. No era el tiempo todavía de los gentiles. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan con ellos. No entren ni siquiera en la ciudad de los samaritanos. Dice el versículo 7: y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Los enviados no solamente tienen una comisión de trabajo, sino que tienen un mensaje. Diga conmigo: un mensaje. Realmente nadie en la tierra predica todo el mensaje del evangelio. Nadie. El cuerpo de Cristo sí. Cristo en su cuerpo, como en su cuerpo la iglesia por toda la tierra, sí se está predicando todo el evangelio. Pero cada siervo de Dios tiene un mensaje. Hay una comisión. Y en este caso a ellos el mensaje es: vayan y prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Alguien podría preguntar: pero ¿por qué no predica otra cosa? Si la Biblia tiene tantas cosas. Si el evangelio tiene tantas cosas, sí, pero a ellos les dijeron: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces el evangelio o los enviados tienen un mensaje. El versículo 8 dice: sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. El enviado tiene un poder. Hay un poder. Y si yo logro desprender ese poder que Dios ha puesto en el enviado. Eliseo desprendió esa doble unción o esa unción que Elías tenía. La mujer, aquella que tenía el flujo de sangre, desprendió salvación, desprendió sanidad, desprendió virtud, porque se acercó con fe. Ella solo desea: si tan solo tocare su manto, seré salva. Hay un poder en los enviados. Hay un poder que yo puedo desprenderlo, que yo puedo tocarlo, que yo puedo beneficiarme. Y el versículo 9 dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Entonces el enviado también tiene una enseñanza. Diga conmigo: una enseñanza. Porque el Señor Jesús acababa de decir, versículo anterior: de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, que sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, no se cobra. Diga conmigo: no se cobra. Pero sí se recibe. Sí es la manera como Dios bendice y cómo el enviado vive por la provisión en el trabajo en Dios. Pero eso tiene que ver con una enseñanza. Se tiene que enseñar. ¿Qué se tiene que enseñar? Que el obrero es digno de su sostén. No te proveas de oro ni de plata. Por eso cuando alguien dice: bueno, yo quiero servirle a Dios, pero primero quiero ahorrar lo suficiente para poder servirle a Dios. Bueno, si Dios no te ha llamado, amén, ahorra. Pero si Dios te ha llamado, entra con todo y deudas. Entra con todo y deudas. Estaba escuchando de Kenneth Copeland cuando dice: cuando yo empecé en el evangelio, dijo, yo entré a la Universidad de Oral Roberts en Oklahoma, dijo, y mi salario era $100 por mes. Estamos hablando 67, creo yo, 65, 67. El año 67. Mi salario era $100 por mes. Tal vez era un part-time lo que tenía, posiblemente un tiempo extra solamente, o un part-time. Dijo: pero yo tengo una deuda de $24,000. Y yo me puse a pensar: ¿cuántos años? ¿Sabe cuántos años de salario de $100 por mes son $24,000? 20 años de salario. Porque si ganas 100 por mes, al año son 1,200. A los 2 años son 2,400. Y si eran 20 años de salario, dice: cuando yo entré al ministerio ganaba 100 por mes y tenía una deuda de $24,000. Dice: por eso mi esposa me dice que se casó conmigo y con mis deudas. Dios lo llamó. Pero como Dios cuando envía, Dios provee.
Y Dios empezó a proveer y encontró la forma de salir creyéndole a Dios y haciendo los pasos que la Biblia marca. Dijo, y en 10 meses yo había salido de mis deudas. Pero yo debo de saber que el enviado tiene un poder, pero tiene una enseñanza también. Y la enseñanza incluye que el obrero es digno de su salario y que Dios provee a través de la obra. Eso no quiere decir que se venden los milagros y que se vende la enseñanza. No, de gracia recibiste, dad de gracia. El versículo 11 dice: y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, darle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y el enviado también tiene un saludo de paz. Paz es bendición, paz es salud, paz es prosperidad. Yo debo de reconocer que la manera como Dios auxilió al mundo fue enviando a Cristo Jesús. Y que no fue algo trivial, que fue algo serio. Y que a partir de eso Dios tiene enviados. Y Él dice, ahí está la solución. La solución está en creer, en recibir, en saber apreciar. En saber, sí Señor, yo recibo, yo de esta manera voy a ser bendecido. Voy a alcanzar. El enviado tiene un saludo de paz. Y el versículo 14 dice que el enviado trae un juicio con él, porque dice, y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. En verdad os digo, mire la seriedad del enviado. Es que el enviado no solamente trae bendición. Este es algo, hermano, que a veces no nos gusta aceptar. No queremos aceptar. Que también trae bendición, trae un mensaje, trae una comisión, trae una bendición, pero también trae un juicio. Dice el versículo 15, en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¿Cuál ciudad? Cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras. Y entonces el enviado es algo serio, mi hermano. O sea, como que Dios dice, mira, no te recibieron, ok, no hay problema, vente. Dios dice, no, me rechazaron a mí. Yo dejé las 99. Yo hice algo grande por ellos. Yo los tomé en cuenta. Mire, cuando Israel allá en Egipto clama a Dios, su clamor llegó hasta Dios. Y Dios tomó en cuenta el clamor de Israel. ¿Sabe cómo? Enviando a un hombre que estaba, no sé, tal vez a 2000 millas de distancia posiblemente. Esa fue la manera como Dios tomó en cuenta a Israel. Esa fue la manera como Dios oyó el clamor de Israel, tomando a un hombre que estaba a muchas millas, quizás 2000 millas de distancia posiblemente. Y lo agarró y lo tomó y dijo, te enviaré a Egipto a liberar a mi pueblo. El problema es que aquellos no estaban recibiendo al enviado. Algunos no estaban recibiendo al enviado, o lo recibían cuando todo iba bien, cuando las cosas les favorecían. Pero si tú recibes al enviado cuando las cosas no te favorecen, te felicito, mi hermano. Te felicito. Cuando no entienden las cosas, porque Israel tal vez no entendía las cosas en Israel. Mira, desde que este vino, nos han cargado la mano. Desde que este vino, nos pusieron a hacer doble trabajo, doble porción, y ni siquiera nos dan el material necesario. Tenemos que nosotros salir a buscarlo. Y le agarraron ira, le agarraron coraje a Moisés. No entendían que era Dios el que estaba en el trabajo de liberarlos, y que Moisés simplemente era un enviado, nada más un enviado. El enviado es la solución, mi hermano. Pero cuando al enviado no se recibe, fíjese, hermano, que Dios está diciendo, esto no es contra él, esto es contra mí. Me están atacando a mí. Al que no me están recibiendo es a mí. En el capítulo 22 de Mateo, capítulo 22, me enseña que yo debo de atender al mensaje del enviado. Cuando aquel rico está en tormentos y mira a lo lejos a Abraham y a Lázaro y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que me ayude. Y Abraham le dice, no se puede, hijo.
Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Dice, entonces mira, envía a Lázaro allá a la casa, a mi casa, a la casa de mis hermanos, para que ellos no vengan a este tormento. Y Abraham dijo, ahí tienen a los profetas, óiganlos a ellos. Dijo, no, Señor, si alguien se levantara entre los muertos y fuera y les predicara, ellos harían caso. Dijo, no harían caso de cualquier manera. Tienen ahí a los escritos, tienen ahí la palabra, tienen el mensaje. Yo debo de atender al mensaje, porque aquí en Mateo 22 dice que el reino de los cielos, versículo 2, puede compararse a un rey que hizo un banquete para las bodas de su hijo. Dice, y envió a sus siervos, y aquí están los enviados. Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos. Está la persistencia de Dios. Envió a otros siervos diciendo, decir a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero dice que ellos no hicieron caso. Hay enviados de Dios, mi hermano. Hay siervos de Dios que Dios está diciendo, vayan y díganles que ya Jesús ya murió en la cruz del Calvario, que Él ya pagó los pecados, que vengan. Las bodas están preparadas, que vengan a comer y a beber, a tomar lo que yo he preparado para ellos. Ellos solamente son enviados con ese mensaje. Y entonces dice que ellos no hicieron caso. ¿Cómo fue que no hicieron caso? Dice que se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Le dieron más importancia a otra cosa que atender al mensaje, a la invitación que el rey les estaba dando. Cuando tú honras la invitación, mi hermano, estás honrando al que envió la invitación. ¿En qué tan grande estima tienes al que envió la invitación? Por ejemplo, quizás te invita una persona, voy a decir normal, a algo, a una fiesta, a una comida, y posiblemente vas, posiblemente no, depende. Pero si te invita el presidente de los Estados Unidos a comer a su mesa, hermano, le vas a pensar un poquito más de decirle, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer, fíjese que tengo que ir a trabajar, fíjese que mi hijo me quiere que pase el día con él. Amén, yo estoy de acuerdo en ir a trabajar y estoy de acuerdo en pasar tiempo con los hijos, que mucha falta le hace a nuestros hijos pasar tiempo con ellos. Pero cuando el presidente de los Estados Unidos te hace una invitación, creo que es digna de considerar. No me está invitando cualquiera, me está invitando el presidente de los Estados Unidos. Pero el que te invita al evangelio y a comer y asistir, acercarte a él, no es el presidente de los Estados Unidos, es el rey del universo, mi hermano. Es el Señor grande y poderoso. Él es el que está enviando a sus siervos a que vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso. Unos se fueron a su campo, otros a sus negocios, y otros estuvieron peor. Porque dice que los demás, echando mano a los siervos, a los enviados, los mataron y los maltrataron. El enviado es un enviado. El enviado trae el nombre de quien lo envió. Dios le dijo a Israel, le dijo a Moisés, mi ángel irá contigo en el desierto. Teme pues, dice, delante de él, porque mi nombre está en él. Teme delante del ángel. Él es el enviado, él es el mensajero. Ángel quiere decir mensajero, no quiere decir otra cosa. Quiere decir mensajero. Teme delante de él, porque en él va mi nombre. Por eso tiene que ver con posición, tiene que ver con enviados. Por eso, mi hermano, enviarse solo no es muy recomendable, porque no llevas el respaldo de Dios. Pero cuando Dios te envía, cuando Dios te comisiona, cuando Dios le dice a alguien, te comisiono para ese trabajo, no porque seas perfecto, no porque no tengas errores, sino porque yo te comisiono, porque yo te envío, y ahí está la solución. Dice que los mataron, los maltrataron, y el versículo 7 dice que el rey se enfureció. Y enviando sus ejércitos, dice que destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. La seriedad de tomar en cuenta el mensaje,
La seriedad de tomar en cuenta al enviado, la seriedad de dar importancia al mensaje y no desatender. Yo quiero atender, porque cuando yo atiendo, estoy atendiendo a Dios, mi hermano. Estoy atendiendo al Señor. Señor, eres tú el que da el mensaje, eres tú el que envía ese mensaje. Un capítulo antes, capítulo 21, dice el versículo 33. Mateo 21, 33. Dice, escuchar otra parábola. Había un hacendado había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. ¿Sabe que Dios quiere que nosotros reconozcamos que es Él el que bendice? Yo no sé cuál es tu situación en este momento. Puede ser una situación muy bendecida, mi hermano. Y yo quiero, y Dios quiere que tú estés en una situación súper bendecida, mi hermano. Súper bendecida. Que tengas, en este caso, una viña, dice, con un muro, con un lagar y con una torre. Dios quiere que estés bien próspero, mi hermano. Pero que nunca dejes de reconocer que eso te lo dio Dios. Eso te lo dio Dios, mi hermano. Dice que les da eso. Y el versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, otros enviados. Los envió a sus labradores para recibir sus frutos. Y es que Dios tiene parte, mi hermano, en lo que Él nos ha bendecido. Amén. Dios tiene parte en lo que Él nos ha bendecido. Amén. Un día un hombre estaba enseñando, recuerdo, estaba viendo la televisión, estaba enseñando acerca del diezmo. Y entonces le sacó un billete de a 10 y al hermano que estaba enfrente le dijo, si yo te regalo esto, ¿cuánto tienes tú? Dijo, $10. Dijo, no, este no es para ti entonces. Se le dijo a otro, si yo te doy este billete, ¿cuánto tienes? Dijo, $10. Tú tampoco eres. Y le dio a otro, si te doy $10, ¿cuánto tienes? Dijo, 9, porque el otro es del Señor. Ese es tuyo, dijo. Era una enseñanza, era una enseñanza. Él estaba tratando de enseñar su punto. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto le pertenece a Dios? Porque Dios es el que nos da. Repito, yo quiero que tú estés bendecido. Dios quiere que tú estés bendecido. Dios quiere que tú estés súper bendecido. Yo quiero que tú estés súper bendecido. Pero que siempre reconozcamos, es Dios el que nos bendice. Y Él tiene enviados. Que dice ahí, dice el versículo 34, que cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero miren lo que hicieron aquellos que estaban bendecidos, que tenían todo lo bueno. Dice el versículo 35, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Y volvió a enviar otro grupo de siervos mayor que el primero y le hicieron lo mismo. Es decir, que el hombre es inclinado, mi hermano, a hacer lo malo. Por eso yo debo de escudriñar mi corazón continuamente. Debo de escudriñar mis actitudes y darme cuenta cuando decir, no, esta actitud que tengo no es correcta. Esta actitud que tengo no es de Dios. Esta actitud que tengo me va a causar problemas. Bienaventurados aquellos que logran mirar en su espíritu. Si sigo así, me va a causar problemas. Voy a meterme en problemas porque estoy haciendo lo incorrecto. Ellos tenían que darse cuenta que estaban haciendo lo incorrecto. Porque envió a unos siervos y los maltrataron. Envió a otro grupo más y también un grupo mayor que el primero y le hicieron lo mismo. Y el versículo 21 dice que finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Fue lo que hicieron con el Señor Jesús. Él vino a Israel. Él vino a Jerusalén.
Realmente Dios envió siervos de Él. Todos los profetas estuvo enviando a Israel a recoger los frutos de lo que Él mismo les había dado, de lo que Él mismo les había bendecido. Pero los mataron. La historia enseña cómo los mataron a Zacarías, hijo de Berequías. Dice que lo mataron entre la entrada y el altar. Ahí lo mataron. Y entonces dijo: voy a enviar a mi hijo. A él lo van a respetar. Van a decir: no, él es el hijo. A él sí tenemos que respetarlo. Pero cuando lo vieron dijeron: este es el heredero. ¿Qué le hicieron? Lo mataron, lo crucificaron, lo azotaron, lo sacaron de la ciudad. Y dijo: no queremos esto de Dios. Y entonces dice ahí que lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Versículo 40: cuando venga pues el dueño de la viña. Y es que esto es lo que me llamó la atención, que el enviado no solamente trae bendición, trae juicio también. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Es decir, que a los que Él escogió los llevó a una destrucción. Versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y entonces hay una piedra que puede ser para levantamiento, pero puede ser para caída también. Hay cosas, mi hermano, que nos pueden suceder o que le pueden suceder al hombre en la tierra a causa de no atender el llamado de los enviados. Cuando alguien está predicando y Dios toca el corazón de alguien, mi hermano, con esa predicación, y ese alguien simplemente no quiere, simplemente cierra su corazón, simplemente dice: yo no quiero. ¿Qué puede pasar? Que el juicio viene. Que vienen dificultades, no porque Dios quiera las dificultades para el hombre, sino porque el hombre no aceptó la ayuda que Dios quiere para ellos. Creo yo que muchos de nuestros pueblos allá en Latinoamérica, hermano, están emproblemados porque a veces rechazaron el mensaje del evangelio. Es decir, que ahora pueden estar esclavizados, metidos en una delincuencia extrema, donde la gente no puede decir nada, no puede tener nada y los tienen subyugados. Pero posiblemente es porque un día el evangelio quiso entrar y dijeron: no queremos nada con eso. A nosotros no nos hablen de eso. Y después de eso viene un juicio. Bueno, no quieren el evangelio, no quieren la ayuda, van a tener que caer en manos de los hombres. Y un día la misericordia de Dios va a hacer que eso se acabe, mi hermano. Amén. Yo me gozo por Venezuela, hermano. Me gozo que la acción de este país los haya auxiliado. Han soltado un montón de presos políticos, un montón. Y ellos dicen: no, desde antes de que se llevaran al presidente, nosotros ya planeábamos hacerlo. Ah, sí, dijo aquel: sí, chucha. Sí, cómo no. No es cierto eso. Eso no se los cree ni su misma gente dentro de su casa se los cree siquiera, mi hermano. Y me da gusto que haya una acción militar que los está ayudando, los está auxiliando, y que vivieron mucho tiempo en oscuridad, mucho tiempo en un régimen muy difícil, pero posiblemente porque anteriormente habían rechazado el evangelio, posiblemente. Y al tiempo de Dios envió a alguien a ayudarlos, a auxiliarlos, pero hasta el tiempo de Dios, porque posiblemente un día el evangelio quiso entrar y quizás dijeron: no queremos eso, no nos hablen de eso, estamos prósperos, porque Venezuela tuvo una época próspera. Fueron prósperos, anteriormente fueron prósperos, con todo ese petróleo que tienen, tuvieron su época de prosperidad, de libertad y de grandeza. Pero grandeza sin Dios, mi hermano, prosperidad sin Dios. Dios envía el evangelio, Dios envía predicadores, y Dios está enviando y está sanando esta tierra. Gracias, Señor, porque mucha gente está volteando hacia Dios. Pero yo debo atender al mensaje de Dios, porque el enviado no solamente trae bendición, no solamente trae un mensaje, sino que ese enviado trae una responsabilidad para mi vida. Una responsabilidad que yo debo de atender. Señor, yo atiendo, yo sé que tengo la responsabilidad de atender y de cómo trato al enviado también.
Dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. La que dijeron, esta no sirve, esta es la buena. Esa piedra que desechaste y que dijiste, esta no la necesitamos, no la queremos, esta se ha convertido en la piedra principal, en la piedra angular. Esa es la piedra que bendice, esa es la piedra que sostiene. Dios quiere que seamos sostenidos por su palabra y por lo que Él hace. Dice el versículo 43, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Fíjese que esa es la razón por la que se pierden lugares y privilegios. Yo no quiero perder lugar, yo no quiero perder privilegio. Yo quiero reconocer al Señor. Señor, tú eres el dueño de la viña. Hablaba con los hermanos un miércoles, creo yo, hace poco, y les decía, es que hay una diferencia entre reino y una dictadura. Yo le digo, Señor, yo no quiero ser un dictador en la iglesia. Aquí se hace lo que yo digo y el que no haga lo que yo digo, lo fusilamos entre todos. ¿Qué es eso? Una dictadura. Hay dictadores en la tierra. Hay naciones donde se practican dictaduras. Lo que practicamos es reino. ¿Qué es reino? Un reino es para bendecir. Un reino es para ayudar. Un reino es porque al rey se respeta, por supuesto, al Dios se respeta, a Cristo Jesús se respeta y Él tiene enviados para ayudar, pero no para que practiquemos dictaduras. Por eso los líderes, mis amados, los líderes, recuerden que el que manda es Dios. El que manda es Dios. Hay líderes de ujieres, líderes de panderistas, líderes en los niños, líderes en todo. No nos convirtamos, incluyéndome yo, no nos convirtamos en dictadores. ¿Por qué? Porque el dictador, mi hermano, no quiere el bien de su pueblo. Esa es la diferencia. El dictador siempre vive bien. ¿Usted cree que en Cuba el dictador está sin luz, hermano? No, en Cuba el dictador está bien. ¿Usted cree que en Cuba el dictador le racionan la comida? Porque un comunismo es racionar la comida. Te damos un par de zapatos cada 2 años por persona. Ese es un comunismo. Pero ¿usted cree que el dictador le pasa lo mismo? No, esas son dictaduras donde el dictador no quiere que el pueblo prospere. Él quiere prosperar él, pero el pueblo que no prospere, que el pueblo mantenerlo en sumisión, eso es dictadura. El reino de Dios, el reino, el deseo es de que todo el reino prospere. Dice la Biblia que en el tiempo de Salomón había tanta prosperidad que la plata no era estimada, no tenía valor. Dice que estaba como piedras en las calles. Todos estaban prósperos. ¿Sabes que Dios quiere que tú estés próspero? Dios quiere que tú estés próspero. Por eso, mire, mi hermano, perdóname, yo no quiero meterme en problemas con ningún ministro, pero los ministros que enseñan de diezmos y ofrendas, pero enseñan que hay que ser pobre para agradar a Dios, esos están en una dictadura. Porque seguramente ellos viven bien, seguramente ellos comen bien, pero que el pueblo no prospere, que el pueblo se mantenga ahí solo trabajando y mirando hacia abajo. Nunca aspirar a algo bueno, nunca tener. Eso es una dictadura. Pero el reino, que todos prosperemos, que todos salgamos adelante, que todos honremos a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas próspero. Y al pastor le debe de dar gusto que tú estés próspero. Al pastor no se puede molestar porque compraste casa nueva, carro nuevo y vistes lo mejor y vas a los mejores restaurantes. El pastor no se puede enojar por eso. Al contrario, Señor, gracias. Solo permite que siempre reconozcamos que eres tú el dador de todas las cosas. Y honrarte con diezmos, ofrendas y siempre desear e involucrarnos en dar lo mejor para tu reino, lo mejor para tu iglesia, lo mejor, Señor, para alabarte, para bendecirte. Amén. Alabar y bendecir al Señor, glorificar a Dios. Mark Hankins dice que ellos ayudan a muchos ministerios, por ejemplo, como en África, les envían una cierta cantidad de su iglesia, le envían, vamos a suponer, les envían $300, $400, $500 por mes
a ciertos ministerios para que se ayuden allá, donde la economía está muy baja. Dice, pero hemos llegado a algunos lugares, no a todos, donde el pastor vive bien. Sus hijos van a escuelas de paga, tienen sus buenas casas bonitas y viven bien, pero la iglesia está tirada, está destruida, todo sucio, viejo, roto. Y dijo, ahí tenemos que parar la ayuda. A eso no están haciendo buen uso de la ayuda. Esto lo que les mandamos es solamente para ellos. No es para bendecir, no es para hacer mejor la obra de Dios. Dios quiere que sea un reino donde su casa es bendecida, pero su pueblo es prosperado. Dice, os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Versículo 44. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho a pedazos, pero sobre quien ella caiga la esparcirá como polvo. Dios quiere que guardemos nuestro lugar y entender que el enviado trae juicio. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Y que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús es amor. Pero también es una piedra de caída, una roca de caída. Señor, te debo de atender. Alguien dirá, esto es voluntario. Sí es voluntario, pero las consecuencias son graves, mi hermano. Tanto de una cosa como de otra. De aceptarlo, bendición, prosperidad, salud, ayuda. Pero también rechazarlo. Son problemas. El versículo, Mateo 10, lee conmigo a 10:40, porque yo quiero ir terminando. Mateo 10:40. Tu solución está en el enviado, mi hermano. ¿Quién es el enviado? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Él dijo, rogar al Señor de las mies que envíe. Y el enviado va a llevar autoridad, va a llevar paz, va a llevar enseñanza, va a llevar un respaldo de Dios. Y debo de tomar en cuenta el envío de Dios. Dice Mateo 10:40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Te voy a decir una cosa, mi hermano, si tú me recibes a mí, recibes a Dios. Y te voy a dar una mala palabra también. Si tú no me recibes a mí, no recibes a Dios. No, a Dios sí, lo que Él quiera, pero el pastor, es que el pastor la verdad no me cae tan bien, que digamos, a veces me da coraje lo que dice. Si tú me recibes a mí, recibes a Dios. Y si tú no me recibes a mí, no recibes a Dios. Y si me recibes a mí, vas a ser bendecido. Y si no me recibes a mí, te puedes buscar problemas, mi hermano. Pastor es muy arrogante, yo quiero que a ti te vaya bien. Eso es todo el asunto. Si yo te escondo esto, te va a ir mal. Y hasta te vas a preguntar, pero ¿por qué me va mal? Si yo amo a Dios con todo mi corazón. Sí, mi hermano. Pero hay una piedra en tu zapato. ¿Sabes cuál es? El enviado. Esa es la piedra en tu zapato. El enviado. Si lo recibes, recibes a Dios. Dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que recibes a Cristo Jesús, recibes a Dios. Versículo 41. El que recibe a un profeta, mire qué maravilloso. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Que tu bendición está en los enviados. El primer enviado se llama Cristo Jesús. El segundo enviado se llama Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, y enviaré la promesa del Padre. Él es el enviado. El primer enviado se llama Cristo Jesús. El segundo enviado se llama Espíritu Santo. Y de ahí Dios envía ministerios. Envía hombres enviados con una palabra para tu bendición. No para que practique, hermano, teocracia, dictadura. No, sino para que tú seas bendecido. Y el enviado
En este caso, el que está enfrente aquí debe de saber que la viña es del Señor. Amén. La viña es del Señor. Y cuando Él envíe por los frutos, cuando Él diga, a este me lo llevo, lo voy a usar para mi gloria. Amén, Señor. Tú eres el dueño de la viña. Tú eres el dueño de la viña. Agarra al que tú quieras, Señor. Tómalo para tu gloria. Úsalo para tu gloria. Yo no tengo por qué molestarme porque Dios te use. Porque Dios te envíe. Porque Dios está recogiendo frutos a su tiempo. Él me dice a mí, trabaja la viña. Te puse una viña. Le puse un cerco. Le puse una torre. Labra la viña y a su tiempo yo voy a enviar por los frutos. Y cuando Dios envíe por los frutos, a este me lo llevo. O tal vez puede ser una ofrenda, porque Dios bendice y esa iglesia está bendecida. Y si ahorita Dios me dijera, quiero que agarres $10,000 y los lleves de ofrenda a la iglesia fulana, ¿qué le voy a decir? Primero, sí los hay. Eso es lo importante, sí los hay. Pero si no entiendo al Señor de la viña, voy a decir, no, Señor, si ese dinero es para aquí, eso es para nosotros, para esta iglesia. Pero si Dios dice, llévalo allá, llévalo a aquella iglesia. Recuerdo Jesse Duplantis cuando dice que él quería un programa de televisión. Y entonces dice, me puse a ahorrar para tener un programa de televisión y logré ahorrar $100,000. Cuando junté los $100,000 dije, ahora sí, estoy listo para empezar mi programa de televisión para predicar el evangelio. Y entonces Dios me habla y me dice, quiero que agarres esos $100,000 y los lleves a la iglesia que está en aquel lugar que están construyendo, quiero que se los lleves de ofrenda. Y dijo, Señor, eran para mi programa de televisión. Y le dijo, ¿qué? ¿Tenemos un problema? Dijo, no, espera, nomás deja digerirlo primero. Deja digerirlo. Dijo, y agarré, hice el cheque por $100,000 y fui y se lo entregué a la iglesia. Aquí está esta ofrenda para su construcción. Lo primero que pensé, dijo él, ahí va mi programa de televisión. Ahí, cuando entregué el cheque dije, ahí va mi programa de televisión. Dice, y después me llamó a Paul Crouch del TBN, canal cristiano en California. Y le dijo, me han hablado de ti. Le habló T.D. Jakes de él. Hay un predicador en Luisiana que Dios lo está usando muy bonito. Dijo, me han hablado de ti. Quiero darte un año de televisión, de programa de televisión. Dijo, él era mucho más que los $100,000. Y fue como, dijo él, fue como yo empecé con mi programa de televisión. Para todo se necesita una siembra, mi hermano. Él quería su programa de televisión, pero él necesitaba una siembra. Jamás se puede hacer algo sin la siembra primero. Nunca. Primero la siembra tiene que ser considerable para que el fruto sea considerable. Y entonces dijo, así fue como inicié mi programa de televisión. Y ahora tiene programa de televisión prácticamente en todo Estados Unidos. Aquí tenían el 54 de Huntsville, no sé si todavía lo tenga. Pero dijo él, en Nueva York, que era mi programa más caro de todo Estados Unidos. En Nueva York, dijo, me cobraban $1,000 el minuto. Me daban según ellos, media hora, pero me lo reducían, creo que a 27 minutos. Tiene que ser 27 minutos por motivo de los comerciales y eso. Dijo, y me cobran ahí, dijo él en aquellos años, me cobran $1,000 el minuto. Me sale en $27,000 un programa de media hora. Por 27 minutos me cobran $27,000 cada semana. Cada semana. Pero Dios suple, Dios bendice. Pero para todo tiene que haber una siembra. Si uno está contento, Señor, tengo $10,000 guardados, Señor. Ahí los tengo para cualquier cosa que necesitemos aquí en la iglesia. Y Dios dice, agárralos y llévalos a tal lugar. ¿Quién es el dueño de la viña? Él. Él. Uno es enviado solamente. Él no es un mayordomo que está cuidando. Y lo que Él diga que hagamos, eso queremos hacer. Por eso le digo a los líderes, no practiquemos una dictadura. Estamos en un reino, no en una dictadura. En la dictadura todos se someten y se hace solamente lo que dice el líder. Y si no, lo encarcelamos y lo atormentamos.
Eso es lo que hacen las dictaduras. Pero el reino no, el reino se respeta. Y hay que temer al rey porque no en vano lleva la espada. Y porque tiene el respaldo del reino. Pero en el reino es para hacer de bendición unos a otros. Amén. Pasa el grupo de alabanza. El enviado, mi hermano. El enviado es tu solución. El enviado es tu solución. Si recibes al enviado, recibes a Dios. Si recibes a tu líder de alabanza, a tu líder de ujieres, a tu líder de danza, a tu líder, si lo recibes, recibes a Dios. Y si lo rechazas, rechazas a Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, por esta tarde, por la bendición de estar, Dios amado, en tu presencia. En el nombre de Jesús te bendecimos y te glorificamos. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por habitar en medio nuestro. Gracias, Padre, por darnos de tu palabra. Gracias por enviar a Cristo Jesús. Gracias por enviar al Espíritu Santo. Gracias por enviar, Señor, para que nosotros fuéramos salvos, llenos y tuviéramos abundancia de vida. Gracias por tus siervos, tus ministros que has enviado por toda la tierra, Señor, con un mensaje, con una comisión, con un poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Decláralo, mi Dios. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Una vez más, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria, de gloria en gloria te veo. Díselo a él, al Señor, mi hermano. Dile, Señor, a ti quiero adorarte, a ti quiero bendecirte, a ti quiero darte gloria, a ti, Señor. Sí, mi Dios. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida
reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, mi Señor, y reflejar al mundo tu amor. Padre, te bendigo y te doy la gloria.